Vamos a mostrar precisamente el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con los cooperativistas mineros? Fencomin es quien hace los bloqueos y estoy con el señor Johnny Silva, que es secretario de Fencoman de La Paz, que ellos no están participando en estas movilizaciones. ¿Es correcto lo que hacen sus compañeros en este momento? Buen día. En principio, buenos días a la red Unitel y bueno, agradecidos por darnos la cobertura. Bueno, lamentablemente nos sentimos bastante dolidos por todo lo que está pasando, porque como sistema cooperativo se está prácticamente llegando a un enfrentamiento con nuestros hermanos policías. ¿Hay distanciamiento entre Fencoman y Fencomin que hacen el bloqueo en este momento? Bien, es bueno aclarar este punto, ¿no? Muchos medios de prensa nos preguntaban el por qué FERRECO, que es la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, y FECOMAN, que es la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas también del norte de La Paz, no han acatado el tema de los bloqueos de caminos, como siempre se ha dado en años anteriores. Miren, lamentablemente tenemos diferencias orgánicas entre Fencomin y las dos federaciones regionales. ¿A qué se debe este distanciamiento? ¿Es político? No, no es político. Lo que pasa es que las necesidades que tenemos como federaciones auríferas son muy diferentes a las necesidades que tienen, por ejemplo, el sector cooperativo tradicional. Fencomin dice que está luchando precisamente por esta ley que se ha aprobado, que ha sido promulgada. ¿A ustedes no les afecta? Mire, en el tema de la ley tenemos que ser muy claros. Se está tratando de quebrantar la esencia del cooperativismo, el acto cooperativo como tal. ¿Eso qué significa? Lamentablemente, mire, si bien la ley establece que nosotros tenemos que tener un trabajo personal y demás disposiciones que tenemos que cumplir, en este momento lo que se está luchando es de que no se quebrante el espíritu cooperativista, que es lo que se estaría permitiendo al hacer ¿qué? Que un asociado paralelamente pueda ser sindicalista. Yo le pregunto, la Constitución Política del Estado en el artículo 335 señala claramente que en las cooperativas de servicios públicos, por ejemplo, son sin fines de lucro. Entonces dice que se organizará su Consejo de Administración y Vigilancia de acuerdo a norma interna. Pero ¿qué va a pasar si un asociado de una cooperativa de servicios, por ejemplo, se sindicaliza? Prácticamente, ¿cómo va a actuar? ¿En favor del sindicato o va a actuar en favor de la cooperativa? ¿Hay patronaje dentro de las cooperativas, entonces, como el gobierno ha señalado? Eso es lo que queremos desmentir. Como sector aurífero, por ejemplo, lo único que nos da el Estado, lamentablemente, es las áreas de trabajo, faltando a su situación, por ejemplo, de fomentar al sector cooperativo. Nosotros, de acuerdo al artículo 306 de la misma Constitución Política del Estado, estamos reconocidos como actor productivo dentro de la economía plurinacional de Bolivia. La normativa nueva ahora señala de que existan sindicatos en las cooperativas, excepto en las mineras. Así es, así es. Entonces... mire, de cualquier forma, la disposición final única que saca la ley 149, al principio señala solo cooperativas. Esta es también la emergencia, ¿no? Y luego recién aclara que sería para servicios y servicios públicos. Sin embargo, la lucha es porque no se quebrante el espíritu cooperativo. ¿Qué pasa con las contrataciones que se tienen dentro de las cooperativas mineras, vale decir, inversiones extranjeros? E inclusive el ministro de Gobierno mostró que hay cooperativas que se benefician y que hay intervención, dijo justamente en ese calificativo, de empresas extranjeras a estos lugares. ¿Ustedes venden en las minas? No, eso queremos desmentir categóricamente. Al menos en el sector aurífero como tal, que somos nosotros, FERRECO y FECOMAN, no puede existir aquello, sino perderíamos la esencia del cooperativismo, es decir, lo que señala que el trabajo, por ejemplo, nuestro es de forma personal. Ya es una de las características. ¿Hay recursos extranjeros en las minas? Miren, no existe en el sector aurífero, pero sí, lo que le decía internamente, es muy necesario que el Estado empiece a fomentar las necesidades de las cooperativas. Nosotros como auríferos tenemos muchas necesidades y lamentablemente tenemos que decirlo así. A veces no tenemos esa apertura de parte del Estado para canalizar ciertas necesidades que tenemos como sector. ¿Y qué pasó con la alianza con el gobierno que ustedes tenían de apoyo político inclusive? Mire, no, nosotros no queremos quebrantar aquella alianza, ¿no? Sin embargo, necesitamos la atención de nuestras autoridades. ¿Y por qué no fueron atendidos si tienen una alianza? Mira, se han canalizado algunos requerimientos que hemos tenido, pero esa es la gran diferencia entre el sector tradicional y el sector aurífero. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. A raíz de eso surge
este problema orgánico interno con FENCOMIN y las dos federaciones regionales de La Paz, que son FERRECO y FECOMAN, porque justamente entre nuestras necesidades no se podía canalizar mediante FENCOMIN, porque son muy diferentes. Ahora, ¿qué pasará hoy? ¿Ustedes se van a sumar a las medidas de presión de FENCOMIN? ¿Van a apoyar, se van a movilizar, van a bloquear? Mire, estamos a las 10:30 de la mañana, tenemos una conferencia de prensa con nuestros dos presidentes de ambas federaciones. Recordar, Pablo, que tenemos agrupados a más o menos 900 cooperativas auríferas en el departamento de La Paz. ¿Se van a movilizar? Hoy se va a decidir eso. Hoy se ¿Aún decide, no lo han decidido? Porque las necesidades se las va a plantear hoy al gobierno. Alguito más quisiera complementar, Pablo. Se nos decía, algunas autoridades, que por ejemplo se nos globaliza. Ustedes no tributan, no pagan impuestos. Hay que recordarle algo. En regalía minera, que es el 2.5% del valor bruto oficial de la venta del oro, va el 85% para las gobernaciones y va el 15% para los municipios, productores que vuelven en carreteras, etc. Sin embargo, paralelo a eso, nosotros al comprar combustible, explosivos, transporte, pagamos el IVA. ¿Por qué? Porque tenemos que contratar esos servicios necesariamente. Entonces, hay muchos aspectos que se van a aclarar en esta conferencia de prensa que va a estar a la cabeza de nuestros dos presidentes, el compañero Remberto Chávez de FERRECO y compañero... Ahí se va a anunciar si es que van a movilizaciones o no. Estamos en situación de alerta. ¿Y es correcto estas movilizaciones, estos bloqueos? Mire, nos duele mucho, especialmente le digo así, estamos solidarios con nuestros hermanos de clase, que son los cooperativistas mineros, porque nos duele mucho el enfrentamiento que está pasando en este momento entre policías, que muchos de ellos son hijos de mineros, son inclusive sobrinos, nietos de mineros. Yo quisiera preguntarle, ¿quién no tiene una relación directa con los mineros? ¿Es correcto el uso de dinamitas en el lugar? Lamentamos mucho la medida que el mismo Estado ha levantado el uso ha permitido el uso de las dinamitas, ¿no? Pero es causal para ambas partes. Al gasificar a nuestros mineros también... La dinamita se la levantó como reivindicación, no para lanzar a este sector, a los policías, para represión. ¿Es correcto? No, sin embargo, tenemos que ser también conscientes de algo. No es correcto de ninguna de las partes. Yo le pregunto si es correcto usar gases lacrimógenos donde ayer en Panduro había gente, niños que estaban transitando. ¿Y usar minas es correcto? ¿O usar los cachorros de dinamita es correcto? Tampoco. Yo creo que es algo simbólico que usamos el sector cooperativo. Sin embargo, por eso llamo a la reflexión para que puedan sentarse en la mesa de diálogo. Perfecto. Ambas partes. Muy bien. No solo por los... Alguito más. Por favor, algo breve. Ayer veía con mucha tristeza cómo llegaban los hermanos policías también acá a la ciudad de La Paz, agarrados sus protectores y completamente... ¿qué le digo? Cansados, agotados, y estamos llegando a una situación de enfrentamiento que también está siendo propiciado de alguna forma por la COP, por el Sindicato de Mineros Tradicionales, y eso no es correcto. Estamos entre hermanos bolivianos y yo creo que lo más correcto es llegar a un diálogo, Pablo. Le agradezco por acompañarnos en la entrevista, don Johnny Silva, secretario de FENCOMAN, de la Federación de Cooperativistas Mineros Auríferos del Norte de La Paz. Por esta situación hay personas que resultaron heridas del sector de los cooperativos.